Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a adentrarnos en el concepto y fundamentos de mecánica, de la cinemática de la partícula y también de la dinámica. Estos dos campos nos permiten entender cómo los objetos se mueven y cómo interactúan entre sí en el mundo que nos rodea. La cinemática se enfoca en lo que es el estudio del movimiento de sí mismo y sin preocuparse por las causas que lo producen. Y también exploraremos conceptos como son la posición, velocidad, aceleración de una partícula en movimiento, proporcionando así las herramientas necesarias para describir y predecir su trayectoria. Por otro lado, también veremos que la dinámica nos llevará un paso más allá de lo que es examinar las fuerzas y las interacciones que gobiernan los movimientos del objeto y también cómo nos permite entender por qué un objeto se mueve de la manera en que lo hace y cómo reacciona ante diferentes fuerzas externas, pero para esto nuestra compañera Yuriel nos explicará más sobre esto. Así es, como primer punto tenemos a la posición, velocidad y aceleración. Esto nos indica que la velocidad y aceleración que describen cómo cambia la posición de función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente entre el cambio de la velocidad y el tiempo utilizado. Un ejemplo en la vida cotidiana es que si tenemos un automóvil, este podría acelerar al pisar el acelerador o el freno, lo que provoca un cambio de la rapidez. Pero también podrías usar el volante para girar, lo cual cambia tu dirección de movimiento. Cualquiera de estos cambios se considera una aceleración ya que cambia de la velocidad. Como siguiente punto tenemos la determinación del movimiento de una partícula. Esto nos indica que cada partícula está determinado por la acción de las fuerzas exteriores del sistema y de las fuerzas de interacción de las otras partículas del sistema sobre la partícula considerada. Un ejemplo en la vida cotidiana tenemos que cuando observamos un balón de fútbol en un estadio, si queremos estudiar la trayectoria o la velocidad del balón, pues simplemente lo consideramos como una partícula. Como siguiente punto tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Este nos indica y también lo podemos definir como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo todo su movimiento en una velocidad constante y sin aceleración. Un ejemplo sencillo en la vida cotidiana es que un carro se dirige a otra ciudad por una carretera en línea recta. Como ves, no hay curvas. Además, lleva más de 30 minutos con la misma velocidad, 60 kilómetros por hora. Esto significa que el carro presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Continuando con el movimiento rectilíneo uniforme, también encontramos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este movimiento rectilíneo acelerado, un objeto se mueve a lo largo de una línea recta, pero su velocidad cambia de manera constante. Esto significa que la aceleración es constante en magnitud y dirección. Esto lo podemos ver cuando lanzamos una pelota hacia arriba. Esta comienza a subir con una velocidad inicial de 0 y es acelerada hacia arriba debido a la gravedad. Entonces la aceleración debido a la gravedad de la Tierra es constante, por lo que este movimiento se puede modelar como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y también tenemos lo que es el movimiento de varias partículas. Este concepto implica el estudio de cómo una partícula interactúa y se mueve en el espacio. Cada partícula puede ser sometida a diferentes fuerzas y puede moverse de manera distinta y también en diferentes direcciones y velocidades. Esto lo podemos ver más bien con un simple ejemplo de lo que es una calle congestionada o muy transitada, que es donde encontramos varios autos, encontramos a los peatones, bicicletas, se mueven en diferentes direcciones y velocidades, pero todos interactúan entre sí. El estudio de cómo estos objetos se mueven y cómo interactúan entre sí si cae en el ámbito del movimiento de varias partículas. Yo les voy a hablar con respecto al movimiento curvilíneo de partículas, que sería su vector de posición, velocidad y aceleración. La posición cambia con respecto a un tiempo t. El vector velocidad se define como el cociente entre el vector de desplazamiento entre el tiempo que se emplea en desplazarse.
Es muy parecido al movimiento rectilíneo, solo que en vez de darse en una línea recta, se da en una curva. Y el vector de aceleración se define como la derivada del vector de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de una función vectorial puede entenderse también como una tasa de cambio instantánea. Puede entenderse, por ejemplo, cuando la función representa la posición de un objeto en un momento dado. La derivada representa su velocidad en ese mismo momento. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo video, en este capítulo en el que hablamos sobre la cinemática y sobre el movimiento rectilíneo uniforme y brevemente sobre el movimiento curvilíneo. Eso ha sido todo. Muchas gracias.